Hola, ¿qué tal a todos? Quiero enviar un saludo fuerte a los que nos están viendo ahorita a través de este medio. Tenía unos días o semanas sin grabar algo y no que haya grabado mucho, pero quería hacerlo un poco más seguido. Hace poco un amigo, un pastor amigo mío, muy querido, me hizo una pregunta. Y en el momento que él me hizo esa pregunta, realmente mi respuesta fue muy breve. Entonces, pero me llamó la atención la pregunta que él me hizo. De hecho, nunca nadie me la había hecho. Ni siquiera yo me la había preguntado alguna vez. Su pregunta está basada en Éxodo capítulo 4, versículo 24. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés, ¿verdad? Y quiso matarlo. Ahí es donde está la pregunta. El pastor me decía, ¿sabe usted por qué Dios quiso matar a Moisés? Y yo me quedé pensando de, wow, no sé. Realmente nunca me había hecho esa pregunta. De hecho, nunca recuerdo haberle puesto atención a este versículo. Dice que Dios le salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar. Entonces, luego fui a leer un poquito más el texto y a tratar de comprender un poco. Mi primera respuesta fue, la Biblia no lo dice. Esa es mi salida fácil a preguntas difíciles. Si la Biblia no lo dice, entonces no sé qué explicar. Sin embargo, leyendo un poquito más el pasaje, me doy cuenta de que la Biblia no dice exactamente por qué Dios quiso matar a Moisés, pero nos da una idea. Fíjense bien en el versículo siguiente, los dos siguientes. Entonces Séfora, que era su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, lo circuncidó y lo echó a sus pies, diciendo a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y aquí es donde me hizo pensar un poco más. Y entonces creo que aquí está la respuesta al por qué Dios quiso matar a Moisés. Y luego voy a explicar un poco qué es lo que yo creo con eso de que en realidad Dios quiso matar a Moisés. Pero recordemos quién era Moisés. Hijo o descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Un judío, un hebreo. Criado en el palacio del faraón. Criado como un príncipe de Egipto. Pero era judío. Su sangre no la podía cambiar. Ah, como judío, él tenía que seguir las costumbres judías según el pacto que Dios había hecho con Abraham. Ah, el pacto que Dios tenía o la señal que Dios había puesto para los judíos era la circuncisión. La circuncisión no es un requisito de la ley. La ley lo afirma y lo explica, pero la circuncisión se daba antes de la ley. Así que Dios llama a Moisés a servirle. Obviamente, el siervo de Dios tiene que ser ejemplo a los demás. Y a estas alturas, como decimos nosotros, a estas alturas del partido, Moisés no había circuncidado a su hijo. Él tenía que cumplir con ese detalle. Por eso la esposa toma una piedra, lo circuncida y yo siento como un tono fuerte
tú me eres un esposo de sangre. Como quien dice, Moisés, ¿cómo se te ocurre no haber circuncidado a tu hijo? No sé, yo estoy poniendo palabras que no se debe hacer. Pero creo yo que la razón por la cual Dios hizo esto con Moisés es porque quería enseñarle que el llamado de Dios es en serio. Dios no se toma el llamado de una persona a la ligera. Cuando Dios llama a alguien, lo escoge con un propósito específico y es como que aquel que ha sido llamado por Dios tuviera una marca. Es como si te dedicas a algo distinto a lo que Dios te llamó, Dios va a hacer algo para llamar tu atención y te va a hacer entender de que te escogió con un propósito, aunque te tenga que derrengar, aunque te tenga que poner en una situación en donde puedas recapacitar, reflexionar y decir, wow, Señor, voy a hacer lo que me mandaste a hacer. Creo yo que es la razón por la cual Dios hace esto con Moisés. Muchas veces Dios te va a poner en situaciones difíciles no porque te quiera matar, sino porque quiere llamar tu atención. Quiere recordarte que su llamado para tu vida es importante y es en serio. Y Dios quiere que lo tomemos en serio. Así que, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Por no haber circuncidado a su hijo, por no haber dado un ejemplo como líder. Es lo que yo pienso que nos enseña esto. Lo más importante es que Dios lo había escogido y quería que él hiciera las cosas correctamente para ir y presentarse como líder de un pueblo a quien él iba a dirigir. Eso es todo. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Sintonicémonos en otra ocasión. Bye bye.